Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos. Qué bueno que podemos nuevamente llegar hasta la comodidad de su hogar o hasta su auto, hasta su cuarto. No sé dónde usted ha decidido pues compartir y ver, escuchar esta enseñanza. Le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da y gracias también porque este sistema virtuales de comunicaciones, pastor, nos ayudan a poder extender, predicar y enseñar este evangelio del reino a todo el mundo. Así que estamos listos con el pastor José Pablo para llevarles esta enseñanza que es pues vertebral en el conocimiento para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Satanás. Así que prepárese. Coja su libro, su Biblia, su lápiz y vamos a proceder a dar esta clase, esta enseñanza con este tema sobre Satanás. Pero vamos a pedirle al Todopoderoso que nos guíe en medio de esta enseñanza, pastor. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Oramos, ahí donde está, hermanos, incline su rostro. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor, Padre, porque nos has guardado, nos has cuidado y has estado con nosotros siempre. Hoy te pedimos que tomes control de esta clase, que en todo lugar donde se escuche, donde nuestros hermanos, Señor, la reciban, declaramos sabiduría de lo alto, que tú nos permites conocer y crecer en este conocimiento, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene tu inspiración y es perfecta para enseñarnos, corregirnos y guiarnos por caminos de justicia. Le damos gracias, te damos la gloria y la honra al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo, y damos toda gloria y toda honra al Padre, al Hijo y al Consolador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿qué le parece si adoramos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Acompáñenos a adorarlo. Acercar a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. La tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Gracias le damos al Todopoderoso por ese privilegio. Así que mis hermanos, prepárense entonces porque vamos a proceder a hablar de este tema que es, a muchos cristianos no les gusta hablar de Satanás, pero tenemos que hablar, ¿verdad? De esta creación de Dios. Es importante que nosotros aprendamos y conozcamos quién es, cómo fue creado, qué características tiene, cómo es su personalidad, cuál es su misión. Es importante que nosotros, hermanos, si nosotros tenemos un adversario, tenemos un enemigo, hombre, lo importante para vencerlo es conocerlo. Así es. Jesús dijo, primero, que nadie podía entrar a una casa y tomar posesión si antes no vencía al hombre fuerte de esa casa, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos conocer este tema a profundidad. Y por eso es que vamos a hablar sobre Satanás. Pastor, ¿y qué le parece? Vamos, hermanos, a entrar en esto un poquito así profundo. Lo primero que le vamos a decir, y tiene que entender, es que Satanás es un ser creado. Así es. Satanás fue creado. Satanás no tiene atributos divinos más que lo que Dios le dio. Entonces es un ser creado. No tiene vida en sí mismo. Así es. Entonces, ahora sí tenemos que reconocer que él fue creado como un querubín, como un ser de alto nivel. Para que no se asuste, le voy a decir que Satanás era el número 4 en autoridad en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Luzbel. Así es. Fue creado como un ser, mire, como una criatura moralmente elevadísima. Claro, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es un ser creado y la Trinidad. No vamos a confundir esto. Siempre tenga en mente que Satanás fue creado. Muy bien, pastor. Entonces, sabemos que es una criatura creada con un alto nivel moral y como un querubín. Así es. Oiga bien, fue creado como un querubín. Y cuando hablamos de que Satanás era un querubín en su creación, ¿qué es lo que estamos diciendo, pastor, cuando hablamos de que es un querubín? Que era el encargado de proteger la santidad de Dios, pastor. Mire qué hermoso. Es un privilegio. Es un privilegio porque los querubines son los encargados de cuidar la santidad de Dios. Y si hablamos de los querubines, este era el más alto, de más alto nivel de los querubines. Y quiero decirle que usted recuerda, pastor, cuando el hombre es expulsado del Edén. Así es. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dios puso 2 querubines que guardaran la santidad del Edén, para que el hombre en condición de pecado no entrase nuevamente. Y cuando Dios mandó a hacer el arca del pacto al pueblo de Israel, cuando Él mandó a hacer el arca, esa caja, ¿verdad?, en la tapa, lo que le llamamos nosotros el propiciatorio, la tapa del arca, la tapa de esa caja, era una sola pieza, y Dios mandó a hacer 2 querubines sobre el propiciatorio, sobre la tapa, y era en medio de los querubines que la gloria de Dios se manifestaba. Para que usted más o menos entienda cuál es, por qué Satanás fue creado como un querubín. Es decir, Satanás tenía un lugar en el cielo que nadie más, ni Miguel el arcángel, ni serafines, ni los otros querubines, ni ángeles tenían. Él era parte del gobierno privado. Él estaba en el trono, al lado del trono de Dios. Él observaba, él veía cómo Dios, cómo la Trinidad obraba, cómo manejaba el reino celestial. Él, el único que tenía acceso a eso. Por eso vamos a pasar, pastor, ¿cómo fue entonces que Dios creó a este ser?
Bueno, pastor, la escritura determina que, así como usted menciona, que al ser el cuarto, ¿verdad? Era un querubín especial, no era cualquier querubín, era uno especial, que dice la escritura, pastor, que Dios separó un día exclusivo para crearlo. Mire qué privilegio. Wow. Si tenía el privilegio de ver a la Trinidad en acción, gobernando, ¿verdad? Creando, estaba lleno de privilegios. Y la escritura dice, en Ezequiel capítulo 28, y el verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, una ceremonia, pastor, nunca antes vista en el cielo. ¡Qué tremendo! Imagínense que ni cuando Dios creó a todos los seres angelicales, Así es. La Biblia no dice que Dios preparó un día y que para el día que el arcángel Miguel, no, cuando lo ascendió, no hay un día en la historia bíblica que narre que Dios separó un tiempo para hacer a alguien más que a este querubín. Así es. O sea, se preparó un día, se anunció, se le dijeron a las orquestas celestiales que se prepararan, los tambores, las flautas, todo estaba listo para la creación de este ser, de este querubín hermoso. Y como hablamos, como dice la escritura, el privilegio de pasearse en el Edén celestial, porque yo quiero que usted sepa que en el cielo debe haber un Edén. Porque acuérdese que la misión de Dios era traer el cielo a la tierra. Así es. Así que cuando Dios viene aquí a la tierra y crea al hombre, lo puso en el jardín del Edén. Algo muy parecido cuando Dios mandó a hacer el arca del pacto, pastor. Hizo un arca conforme al modelo que él tiene en el cielo, porque el libro de Apocalipsis dice que el arca está en el cielo, pero está en el cielo la original. Pero la que se mandó a hacer aquí en la tierra, en algún lugar está, si es que ya los judíos no la tienen. Pero, ¿verdad? Dice que este querubín se paseaba en el Edén. O sea, y estaba al lado de Dios. Al lado de Dios. Al lado de la Trinidad. Entonces, pastor, la gente, ustedes hermanos y amigos, tienen que entender que el diablo, Satanás, no se puede manifestar en forma corporal. Es decir, Satanás no tiene un cuerpo para manifestarse. Por lo tanto, ¿cómo entonces si Satanás no puede manifestarse en un cuerpo como el nuestro, en un cuerpo humano? Nosotros tenemos que reconocer que es real por el testimonio que tenemos en la escritura, porque si nosotros creemos que Jesucristo es real, ¿cuánto más no vamos a creer que Satanás es real? Lo único que la Trinidad se manifiesta. Así es, pastor. La Trinidad se puede manifestar corporalmente y se manifestó a Abraham corporalmente, ¿verdad? Y a Abraham también en el Melquisedec pudo haberse manifestado, ¿verdad? El ángel de Jehová se le apareció a la mamá y al papá de Sansón, a Manoa, ¿verdad? El ángel del pacto, ¿verdad? Como persona. Pero Satanás no puede hacer eso, acuérdense, él es creado. Pero a través de la escritura tenemos testimonio de cómo Satanás pues puede manifestarse, pero necesita meterse en cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo humano. Así que es necesario que entendamos este principio. Pastor, la Biblia también nos habla de características que tenía este querubín cuando fue creado. ¿Qué nos dice la escritura respecto a esto, pastor?
tenemos que citar, pastor, lo que dice Ezequiel, capítulo 28, versos 12 y 13. Ajá. Y es tremendo lo que el Señor nos permite conocer, pastor. Dice la Escritura, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire qué tremendo es, pastor, que Dios comienza a describir estas características como originalmente fue creado, como la perfección. Era perfecto, pastor. No había error, no había nada malo en él. Lleno de sabiduría. Si alguien tenía sabiduría, pastor, como usted bien mencionó, después de la Trinidad, era Luzbel. Increíble. A él se le permitió. Era el sello de la hermosura. Así es. Y perfecto. Perfecto. Wow, qué cosas. Es increíble. Y algo, pastor, tremendo es que usted lo mencionó. Él tenía como morada ese Edén celestial, él estaba presente. Y Dios, cuando comienza a describir su vestidura, pastor, él era el que tenía todos los dones, los talentos, unas capacidades, pero preciosas, que Dios le había concedido. Esto nos tiene que enseñar, ¿verdad? Que Dios depositó en este Luzbel, que era el nombre original. Depositó no solamente el poder, la perfección, porque dice que toda su vestidura estaba formada por piedras preciosas, ¿verdad? Y leímos esa porción, pastor, de todos los, porque es necesario. Dice el verso 13, pastor. Ajá. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que cuando nosotros podemos entender cómo Dios creó a este ser, todos los dones y talentos que son las piedras preciosas, todos los dones y talentos que existen, Satanás los tenía. Así es, pastor. Imagínese usted, mi hermano, todos los dones y talentos que conocemos nosotros, por lo menos los que conocemos, Satanás los tenía. Así que imagínese cómo podía, cómo era de admirado, cómo lo admiraban los ángeles. Privilegio que tenía, pastor. Cómo lo admiraban los serafines, los querubines, porque todos ahí en el cielo tienen una misión, tienen una función. Así es. Ahora estamos hablando de este querubín hermoso, precioso, perfecto, lleno de dones, lleno de talentos, que se movía en el cielo y caminaba al lado de la Trinidad. Pero, pastor, también la Biblia dice que el tipo se cayó del palo, pues. Cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, algo bien interesante, pastor, que tenemos que tener claro, hermanos, es que fue creado originalmente como Luzbel. Luzbel significa lucero de la mañana o portador de luz. Entonces, esta es la creación original. Como usted menciona, al caer, al cometer, al encontrarse la falla en él, se le determina, se le da el nombre de Satanás, que es adversario. Entonces, él comienza a ser el adversario. Y mire lo que dice la palabra, pastor, en Ezequiel, capítulo 28, el verso 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mire qué interesante. Interesante. Entonces, con razón el apóstol Pablo dice: el que crea que sea perfecto o el que se crea santo, santifíquese más. Imagínese que quién iba a creer que en este ser creado iba a haber
iniquidad. Así es. Iniquidad, hermanos, es la fuerza secreta de la maldad. Entonces, una persona puede aparentar ser bueno, pero ser inicuo. Inicuo, así es. Porque el poder oculto de la maldad es la iniquidad. Entonces, hay personas que aparentan ser buenas, que aparentan hacer obras que dan, como quien dice, dos caras. Dos caras. ¿Verdad? Te dicen una cosa enfrente, pero por atrás. Eso se llama iniquidad. Tienen un poder oculto. Por eso, al final de los tiempos, el mismo diablo, cuando se manifieste, ¿verdad?, dice que va a ser uno de los nombres que se le tiene al diablo es el inicuo. Así es. ¿Por qué? Porque va a salir a engañar diciéndole a las naciones que les va a ayudar, que le va a hacer la paz, que los va a bendecir, pero hay un poder de iniquidad atrás. Entonces se encontró iniquidad. Así es. Y Dios, que no espera, ¿verdad? Dice, fue perfecto desde que fue creado. Así es. Hasta que se encontró maldad. ¿Y cuál era la maldad? ¿Cuál era la iniquidad? ¿Qué es lo que había en el corazón de este ser, pastor? Que él dijo, bueno, subiré, y él quiso ser superior a Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Más bien tomar el lugar, sentarse al lado de Dios. Yo a veces pienso, el diablo es bruto, pero no tanto, ¿verdad? Porque él tenía sabiduría. Y querer ocupar el lugar de Dios está difícil. Ahora, sí, él dijo, voy a poner mi trono al lado de Dios. No lo puedo quitar de la silla porque es imposible. Él me creó, él me desaparece. Pero sí quiero sentarme al lado. Entonces, al lado del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vino, pastor, a la vida? O sea, a la existencia de este ser cuando es encontrado en iniquidad, cuando es encontrado que hay pecado en él. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 14, pastor, el verso 11 y 12 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Wow, entonces aquí viene otras características. Entonces quiere decir que cuando una persona tiene iniquidad, entonces la persona se vuelve soberbia. Así es. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque, ¿verdad?, la iniquidad trae soberbia a las personas, porque tienen maldad oculta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero también dice que fue tirado por tierra, echado por tierra, y da unas características bien feas ahí, pastor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que le ponen una cama de gusanos, una cobija de gusanos, y él era, pastor, el debilitador de las naciones. Interesante. Fíjese que una vez que Satanás cae de su posición de gobierno, pues la Biblia inmediatamente en la creación lo vemos que aparece. O sea, ya una vez que Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén, lo pone en el huerto aquí en la tierra, ya aparece Satanás. Así es. ¿Verdad? Ya aparece Satanás haciendo la obra que él hizo en el cielo. Así es. Y ahora la quiere hacer con la creación de Dios, ¿verdad? Y lo vemos en el jardín del Edén. Así es. Ya entablando una plática con Eva. Así es. Pastor, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sucede esto, pastor? Lo vemos en Génesis capítulo 3 y el verso 1, porque aquí recibe, pastor, ese título de serpiente. Ajá. Ya que fue la serpiente el medio que utiliza para acercarse, ¿verdad?, y seducir al pecado, pues a Eva. Y dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, esa fue la invitación
a llevarla a desobedecer y a estar en contra, que fue lo que este ser, ¿verdad?, que fue bajado, cometió en el cielo. La desobediencia. Qué interesante, pero también, hermanos, hay que entender que, como dijimos, que Satanás no se puede manifestar en forma corporal, necesita cuerpo. Así es. Y no es que el diablo, que Satanás sea una serpiente, no, sino que él usó a este animal para comunicarse con Eva. Usted dirá, bueno, ¿y cómo habló con Eva? Hermanos, no sabemos en el jardín del Edén. Yo creo, no, por favor, no vaya a decir, yo creo, y aquí creemos que de alguna manera, cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén sin pecado y creó los animales, y yo creo, nosotros creemos que de alguna manera el hombre tenía comunicación con los animales. O sea que era normal que digamos que Adán entendía al perro, entendía al león, al mono, ¿verdad? Le podía entender lo que querían o lo que decían. Entonces, que no era anormal que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudieran comunicarse con los animales. Entonces, hay una conversación que donde Satanás usa una serpiente para tentar, ¿verdad? Para traer esa tentación, para provocar, ¿verdad? A ponerle esa duda, porque acuérdese que lo que Satanás hace es ponerle una duda a tus principios, para que tú pues digas, ustedes no van a morir, eso es mentira. Eso es mentira, ustedes no van a morir. Lo que va a pasar es que ustedes van a ser iguales a él. Por eso él no quiere que ustedes coman de ese árbol. Pero mentira. Entonces es una duda. Es una duda. Cuando viene el diablo y le pone una duda sobre el liderazgo, sobre Dios, sobre la iglesia, usted ya tiene que saber, ¿verdad?, que es Satanás en persona, tentándolo para que usted dude de sus líderes, dude de su iglesia, dude de la fe en Jesucristo, dude de la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí del jardín del Edén empezamos a ver cómo Satanás tiene un acceso. La Biblia dice que incluso en el Antiguo Testamento, pastor, que el diablo, Satanás tiene acceso a Dios. Así es. Y lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, él tenía ese acceso, pastor. Y cuando Jesús viene, dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea que el tipo hasta la cruz del Calvario, él tenía acceso. Tenía acceso a Dios, tenía acceso personal, y hay mucha gente que le cuesta entender eso. Pero Satanás tiene un papel muy activo en todo el desarrollo de la humanidad. Entonces no solamente se le aparece viene a Dios, sino que tiene el valor de venir a Cristo también, y nada más y nada menos le hace una revelación. A Jesús no le revela, pero para nosotros es una revelación, porque cuando viene a Cristo le dice, todos estos reinos me han sido entregados y yo se los doy a quien yo quiera. A quien yo quiera. ¿Qué es lo admirable de eso, pastor? Lo admirable de eso, pastor, es que nuestro Señor nunca le dijo, eres un mentiroso. Nunca lo cayó y dijo, esto no es así, no. Sino que el Señor, ¿verdad? Sabíamos que hasta ese momento Satanás ciertamente tenía todos. Pero en la cruz la cosa cambia. Correctamente, pero tenemos que entender que en la cruz, hablamos al principio, Satanás está moralmente caído. Fue juzgado ya en la cruz. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerde
que los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador están viviendo todavía la dispensación de la conciencia, están viviendo a nivel de conciencia. Por lo tanto, Satanás tiene acceso personal y directo con esta gente. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Pero mire, Satanás empieza desde el jardín del Edén, se presenta a Dios, después se le presenta a Jesús y le dice: todo esto es mío, todos estos reinos son míos. ¿Y habrá cambiado la técnica Satanás? No la ha cambiado, pastor, porque esa misma oferta que le hace a nuestro Señor: mira, te entrego todos los reinos, pero póstrate y adora. Es la misma oferta que sigue haciendo. Él no ha cambiado, pastor. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, imagínese, quiere decir que si Jesús le dijo: ¿de qué estás hablando? Mía es la tierra, mía es la plenitud, todo lo que habita. Pero no, Jesús no le dijo nada. No le dijo nada. Y todos, donde quiera que usted estudie esto, usted se va a dar cuenta que desde los principios, los primeros años del siglo I, se ha entendido claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, hay reinos que él puede ofrecer y sigue ofreciendo. Pastor, cuando hay un siervo de Dios, una sierva de Dios, alguien se convierte al Señor, ¿qué es lo que Satanás viene a ofrecer entonces? Porque al mundo no le ofrece nada, porque le sirven. Pero ¿qué le puede ofrecer a un hombre, a una mujer de Dios, pastor? Viene y ofrece, pastor, esos reinos que él, como usted bien menciona, gobierna, como es el reino de la prostitución, el reino de las drogas, el reino del alcohol. Y no se diga, pastor, de venir a ofrecer riquezas, el dinero. Entonces, Satanás siempre ha venido a ofrecer lo mismo y no ha cambiado su estrategia. Correcto, pero no estamos hablando, hermano, que Satanás le va a ofrecer a usted riquezas bien habidas. No. Cuando hablamos de riquezas, Jesús bendice a su pueblo. Jesús bendice a sus hijos, pero de manera correcta, de manera honesta. Ahora, ¿por qué la gente sucumbe ante las necesidades? Porque Satanás le ofrece riqueza fácil. Así es. Los mete a vender drogas, los mete a matar gente, los mete a traficar, los mete a prostituirse, ¿verdad? Porque hay gente que lo que quiere es dinero fácil. Quiero riqueza fácil, ¿verdad? Entonces Satanás sigue ofreciendo. ¿Y a quiénes le ofrece? A los hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como Señor, se les aparece. Así es, pastor. Y les dice: todos estos reinos son míos. Yo te puedo hacer rico. Y claro, te va a decir: claro, si me aparece el diablo en una serpiente, claro que yo no lo voy a hacer. No, mi hermano, no, mi hermana, no te va a aparecer en una serpiente. Te va a aparecer en un hombre, en una mujer. Si quiere meterte en uno de los reinos de él, va a comisionar a uno de sus emisarios para que te busque. Te voy a hacer rico. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar de 7 a 3 y media, de 7 a 5 de la tarde. No. Te puedes levantar a las 11, a las 12 del día. Salís en la noche de 6 a 10 de la noche a distribuir esto y te voy a pagar miles. Así es. ¿Y solo eso? Sí, solo eso. Está fácil. Está fácil. Entonces, Satanás sigue ofreciendo reinos. Así es, pastor. ¿Verdad? Pero la condición es postrarse y adorarlo. A partir de hoy tienes que adorar la Santa Muerte. Así es. O tienes que adorar a Sancocho. O tienes que adorar a Santo Tamal. A Santo Tamal. No sé. Pero obviamente no va a ser jamás. Satanás va a permitir que usted adore al verdadero, al único, al todopoderoso. Así que también establece la palabra, pastor, que desde que los hombres y mujeres de Dios
tenemos a Cristo, Satanás comienza una batalla contra nosotros. ¿Qué dice la Escritura de eso? Dice la palabra en Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces está claro, usted ve que desde que el hombre y la mujer recibimos a Cristo, entonces Satanás comienza una batalla. ¿Para qué? Para hacerte volver. La misión de él es regresar a su reino. Que te regreses al reino de él. Porque pertenecías a su reino. Antes nosotros de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, antes de ser trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo, dice reino de las tinieblas, le servíamos a él y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y participábamos en los reinos de él. Posiblemente con el alcohol, posiblemente con la droga, posiblemente con la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en qué cosas. El apóstol Pablo dice que hasta da vergüenza acordarse de eso, ¿verdad? Hasta comprándose su cachito de lotería. Hasta sí, porque dice, mire, ese es su reino también. El reino de la lotería. Sí, ¿qué tal? Y me la gano, dice. Hay cristianos que dicen, yo compro porque si me la gano le voy a dar a Dios. No sea hipócrita. Deje participar en las obras de las tinieblas. La lotería es del reino satánico. La lotería le pertenece a Satanás. No caiga en ese juego de que yo compro porque si gano le voy a dar a Dios. Dios no necesita ese dinero. Si usted trabaja honestamente, Dios pide que usted le dé a su reino de acuerdo a la bendición que le da a usted cuando trabaja honestamente, ¿verdad? Entonces, pastor, mire, hay tantos nombres que le han dado a Satanás. En la Biblia hay una infinidad de nombres, hermano, pero ¿cuáles son los nombres, pastor, que más se usan y que usted y yo los debemos conocer? Hay una lista, pastor, que en las Escrituras encontramos, y los nombres más comunes que lo podemos identificar uno de ellos es Satanás, y esto lo podemos ver en Juan capítulo 13 en el verso 27, para que usted lo busque en casa, tome sus notas. Pero también, pastor, se presenta como el acusador, porque él es el que va y acusa a los hijos de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 10. El maligno, como dice el apóstol Juan en su primera carta, pastor, en el capítulo 5, el verso 19, el maligno viene a hacer maldad. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, en Efesios capítulo 2, verso 2, Juan capítulo 12, verso 31. Este también se hace llamar el Dios de este mundo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y el verso 4. Belcebú. También se presenta como Belcebú en Mateo capítulo 12, verso 24. Belial. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 15. El tentador, que fue la forma que usa cuando Jesús está en ayuno en el desierto. Aparece el tentador en Mateo capítulo 4, el verso 3. Así que, pastor, tiene una serie de nombres. Y como bien usted mencionaba, ese nombre que vemos en el capítulo de Génesis, la serpiente antigua, la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El dragón, Apocalipsis capítulo 12 y el verso 3. El hijo de perdición, pastor. El hijo de pecado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 3. Y lo que conocemos como el diablo. Lo que dice el apóstol Pedro, nuestro adversario el diablo. ¿Verdad? Capítulo 5 y el verso 8. Así que, pastor, estos son los nombres que podemos identificar. Pero también algo que tenemos que tener presente es la misión de Satanás. Satanás tiene una misión, pastor, y no
no ha bajado la guardia, no ha perdido de vista su misión, que es robar, matar y destruir. Robarnos el hogar, el matrimonio, robarnos a los hijos, robarnos las finanzas bien honestas, ¿verdad? Como usted mencionaba. Esa es la misión de Satanás. Y una vez que nos roba el hogar, el matrimonio, a los hijos, viene la muerte. Que esa es su misión, pastor, claro. Acabar con todo. Por eso es que esa es la lucha que hay cuando llegamos, confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Viene porque como ya no pertenecemos a su reino, ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino ahora en el reino de la luz, Él quiere robarnos todo. Robarnos para que los hermanos entiendan estas tres características de hurtar, robar, matar y destruir. Así estamos hablando que le roba el caballo, se lo mata y después se lo quema. Así es. Para que tenga idea de cuál es la misión. Si estamos hablando de un caballo, por ejemplo, la misión de Satanás sería robar, hurtar y destruir. Quiere decir robar, matar y destruir. Está hablando de que le va a robar el caballo, se lo va a matar el caballo y después se lo va a quemar para que usted quede sin nada. Sin nada. Esa es la misión total y Jesús lo habló, ¿verdad? Pastor, pero también entendemos, ¿verdad? Que Satanás, estamos hablando que no podemos desestimar, ¿verdad? El poder que Satanás aún tiene. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Satanás tenía poder sobre la muerte. Así es. ¿Verdad? Desde Adán hasta Cristo reinó la muerte. Reinó la muerte. Pero gracias a Dios que con Cristo, ¿verdad? Cristo descendió al Seol, y más adelante vamos a hablar de lo que es el Seol, del infierno, del abismo, para que usted tenga conocimiento de estas cosas. Jesús descendió y recuperó las llaves. Así es, de la vida y de la muerte. Entonces el poder que tenía Satanás sobre la muerte se acabó en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia dice que tenía poder sobre la enfermedad, pastor. ¿Cómo es? Así es, y eso lo vemos, pastor, cuando se presenta en el caso de Job. Ajá. ¿Verdad? Y dice que se salió entonces Satanás a la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Job capítulo 2 y el verso 7. Entonces tenía poder tenía poder. La enfermedad, podía enfermar a la gente. Imagínense. Y también a Jesús no dijo Jesús cuando le apareció, de repente Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, así es, ha sido pedido para ser zarandeado. Para ser zarandeado. Entonces todavía tiene el valor el tipo de presentarse y le dice: pruébalo, vamos a ver, prueba Pedro, que dice que te va a seguir, que va a morir contigo, vamos a ver. Ahí entonces dice que se presenta delante de Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y pide a Pedro para ser zarandeado. Pero también ahí, pastor, en el libro de Isaías, ahí nos da un montón de características, de cosas que Satanás tenía toda la autoridad y que la tiene autoridad todavía con aquellos que no tienen a Cristo. ¿Qué es lo que dice en la Escritura, pastor? Isaías capítulo 14, el verso 12 al 17. Vemos, pastor, que él revela, ¿verdad?, que él debilitaba a las gentes, debilitaba a las naciones. Ajá. Él hacía temblar la tierra, pastor. Trastornaba los reinos, puso el mundo como un desierto, asoló las ciudades y a las personas presas, pastor, nunca les abrió la cárcel. Entonces, para que usted entienda del poderío, del poder que tenía Satanás, con la venida de Cristo, las cosas han cambiado. Así es. Pero han cambiado con aquellos que hemos sido regenerados, con aquellos que hemos recibido a Cristo. Pero quiero que sepa que los que no tienen a Cristo siguen bajo el poder del maligno, y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Imagínense el power que tiene este animal, perdonando a los animales, que me perdonen los animales, pero imagínense que ni aún el arcángel, ¿verdad? Así es, ni el arcángel se paró para determinar maldición, pastor. Cuando vino el arcángel Miguel, vino el ángel Miguel en aquel tiempo a buscar el cuerpo de Moisés, que estaba Satanás peleándolo. Así es. Diciendo: este cuerpo me pertenece
porque este hombre mató. Porque algunos piensan, ¿y por qué Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés? Porque Moisés había matado. Así es. Por accidente, por supuesto, accidente. ¿verdad? Había matado a un egipcio. Pero lo que el diablo era que no contaba con la astucia, ¿verdad? Del Señor. Porque la ley fue dada en el monte Sinaí después de que salieron de Egipto, aunque el gobierno del hombre establecía, oiga bien, el gobierno del hombre establecía que el hombre tenía que morir, como había matado, pero no se había legislado. Entonces, no, si usted mataba por accidente a otra persona, no lo podían matar a usted por accidente. Así es. Entonces había que legislar la ley, y fue hasta en el monte Sinaí que se legisló. Así es. Por eso el diablo se cree con derecho de ir a pedir el cuerpo de Moisés, pero rápidamente el ángel, pero como estamos hablando del poder, ¿verdad? Del poder, claro. Que aún ni el arcángel en ese tiempo, el ángel Miguel, se atrevió a proferir nada. En contra de Satanás. Simplemente le dijo, como le dicen muchos cristianos ahora que no tienen poder, está bien en el Antiguo Testamento y está bien el ángel, pero nosotros tenemos el power, nosotros tenemos el poder. Nosotros no le podemos decir, ay Satanás, que Dios te reprenda. No. Antes en el Antiguo Testamento se le podía decir que Dios te reprenda, pero usted y yo tenemos el poder de Dios en nosotros. Él habita en forma corporal en nosotros. We have the power. Tenemos el poder, y a la hora que nos aparezca lo reprendemos, lo atamos y le echamos a su habitación, al abismo, al infierno. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es tan efectiva la misión de Satanás, pastor? Es efectiva, pastor, porque tiene a su mando, tiene el control de muchos demonios. Él, como usted mencionó, al ser creado, no tiene las cualidades de Dios. Él no es omnisciente, omnipresente. Él tiene limitaciones. Y su limitación la vemos en el hecho de ser creación. Claro. Pero hay demonios, pastor. Infinidad de demonios que están a su servicio. Le sirven. Y por esta razón, Él puede estar en todos los lugares que Él quiera. Entonces, sí, la Escritura establece en el libro de Apocalipsis que Él arrastró una tercera parte de ángeles. Usted se pone a pensar esto. ¿A quiénes son la mayoría de los que este querubín arrastró? A los de alabanza, porque él era el director de las orquestas celestiales, y siendo, ¿verdad? Una tercera parte, podemos entender que la gran mayoría de estos individuos estos seres que fueron arrastrados por Satanás, pertenecían a su séquito, pertenecían a sus grupos. Así que se supone que estos eran buenos ministros de alabanza y de adoración. Los cantantes, los que tocaban, ¿verdad? Los que ministraban, los arrastró. Entonces, es obvio que de la única forma que Satanás puede tener el control y absoluto es a través de la organización demoníaca que él tiene a través, ¿verdad?, de estos huestes en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces son innumerables y definitivamente tienen que hacer la voluntad de Satanás. Entonces los demonios juegan entonces, pastor, un papel importantísimo en el control que Satanás tiene sobre la tierra, y el hecho de Satanás tener presencia en todo lugar. En todo lugar. ¿Qué dice la Escritura de eso, pastor? Lo vemos en Marcos capítulo 5, el verso 9. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces ahí podemos ver ahí cómo Satanás puede estar. De la única forma que Satanás puede estar en diferentes partes es por la cantidad de huestes demoníacas que lo siguen, y a través de los demonios él tiene presencia en todas partes. Entonces es importante que usted entienda que para que los demonios puedan manifestarse, pastor, necesitan cuerpos humanos y también de animales. ¿Qué dice la Biblia de eso? Y eso lo encontramos, pastor, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. El verso 2 dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros
un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Entonces, este pastor, vemos cómo toma control del cuerpo humano. Jesús está reprendiendo, porque no lo tiene que reprender, porque el Señor, usted y yo sabemos, ¿verdad?, que se paró. Y esto, pastor, los demonios. Los demonios, este endemoniado perseguía a todos. Perseguía a todos. Pero cuando vio a Jesús, él corrió donde él a postrarse. Y entonces dice el verso 11, porque aquí vemos las dos acciones, a hombres como animales. Y dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Entonces ahí tenemos la evidencia de que los demonios necesitan para manifestarse cuerpos humanos o animales. Por eso es importante que usted tenga este concepto. El diablo le puede hablar a través de una persona, un hombre, una mujer, un joven, un anciano, una anciana. Y también puede manifestarse a través de un animal. Hay gente, ¿verdad?, que desconoce el gato. Un día el gato aparece y lo araña, y aquel o un perro, el perro que usted ahí lo anda chineando, y de repente el perro le da una mordida. ¡Ey! ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque los animales pueden ser influenciados por demonios. Entonces, los demonios pueden manifestarse en hombres, los pueden influenciar a los hombres, y también hay demonios que solo influencian, pero hay otros que tienen influencias físicas. Así es. ¿Verdad? En la Biblia podemos ver esto, que por ejemplo, cuando hay opresión, solamente es a nivel, es una influencia mental, pero también hay influencias físicas, donde estos demonios pueden controlar no solamente el oído, pueden controlar la voz, pueden hacer que cambie el tono de la voz, pueden tener efectos físicos. Así es. O sea, pueden alcanzar y pueden dominar tus sentidos físicos. Tenemos algo ahí, pastor, al respecto. Sí, pastor. Vemos en Mateo, capítulo 4, el verso 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, porque había una posesión y también influencia. Pastor, y esto es interesante porque los demonios tienen la necesidad de estar en cuerpos físicos. Ellos no pueden manifestarse a menos que estén en un cuerpo físico. Correcto. Y la Escritura dice en Mateo capítulo 12, el verso 43 y 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Así que cuando un hombre o una mujer ha experimentado la gracia de Dios, la salvación, todos esos demonios salen, y por supuesto que andan en lugares secos y tienen la necesidad, porque no encuentran paz, no pueden encontrar. Entonces tienen que regresar a su casa, al cuerpo de donde salieron, y por eso dice la Escritura que para que no lo vuelvan a echar, se buscan 7 peores que ellos y vienen. Así que el que se va de la iglesia, ¿verdad? Si antes fumaba, después ya lo mira echándose su marihuana, después anda tomando, después anda, bueno, ni le voy a decir cómo terminan, ¿verdad? Peor que el principio. Porque usted ya sabe, el final es peor que el principio. Entonces, pastor, es importante que usted sepa, y para cerrar, que los demonios, tanto como Satanás, son totalmente malvados, pastor. Son maliciosos, son malvados, que usted no puede esperar
Usted no vaya a creer que una persona que no tiene a Cristo, aunque tenga moral, aunque tenga ética, si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor? Que todo aquel que no era guiado por el Espíritu Santo, todo aquel que no lo tuviera Él como Señor y Salvador, era guiado por uno o por más demonios. Así que aunque esa persona aparente ser buena, ser ética, ser moralmente, si no tiene a Jesucristo, si el Espíritu Santo no está en esa persona tiene maldad, es inicua, tiene iniquidad. ¿Por qué? Porque todos los demonios son, como Satanás, son malvados. Así que también, pastor, quiero que sepa que tanto Satanás como los demonios saben cuál va a ser el fin. ¿Cómo es eso, pastor? Saben cuál va a ser su fin, pastor, porque el castigo eterno está determinado para ellos. Y lo saben. Y lo saben. Y dice Mateo capítulo 8, verso 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, no solamente sabían, pastor, su morada final, el castigo final, sino que los demonios reconocen y saben quién es Dios. Aleluya. ¿Quién es Jesucristo? Por eso es que gritan, porque cuando nos ven a nosotros, no lo ven a usted, hermano y hermana. No vaya a creerse usted algo, ¿verdad? Porque cuando usted ora, los demonios se van. No se van por usted. Ellos reconocen quién es Dios, quién es Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho siempre, pastor, que es admirable, que Dios se manifestó a su pueblo. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces, imagínense que el pueblo de Israel, que debió reconocer a Jesús, no lo reconoció, pero cuando Jesús se manifiesta y dice, yo soy, cuando llegaba a la sinagoga, iba por la calle, los endemoniados. Sabemos quién eres. Entonces, ellos saben cuál es su fin. Así es. Satanás sabe cuál es su fin. Los demonios saben cuál va a ser su fin. Lo entienden perfectamente bien. ¿Y sabe cuál es la misión del diablo y de los demonios? Arrastrar a todos aquellos que somos creados, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que los quieren arrastrar porque Él es el adversario, Él es enemigo de Dios, y como es enemigo de Dios y usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere arrastrar a todos los que Él pueda a ese lago de fuego que es la morada eterna donde ellos terminarán. Así que, mi hermano, a los que tenemos a Jesús, a los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, el diablo no se nos puede acercar porque nosotros tenemos todas las armas. Nosotros tenemos toda la armadura y las armas para ponerle límite al enemigo. Así es. Nosotros le decimos hasta dónde puede llegar. Pero, ¿tiene alguna influencia, pastor? No, puede tener alguna, por cuestión de, pastor, que uno decida, pero realmente no nos puede tocar porque ya fuimos regenerados. Tenemos al Espíritu Santo. Así que donde está el Espíritu Santo, Satanás, los demonios no pueden estar. Entendemos que lo único que puede hacer un demonio o los demonios contra un cristiano, un hombre y una mujer de Dios que no ora, que no estudia la palabra, es oprimirlo. Entonces, un hombre o una mujer de Dios que se descuida en la oración, que se descuida en la lectura de la palabra, sí puede tener opresiones demoníacas, satánicas, ¿verdad? Porque es lo único que puede hacer. Pero decir que Satanás o un demonio va a poseer a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, eso está muy, pero muy difícil. A menos que este hombre o esta mujer abran la puerta. ¿Verdad? Pero es imposible. Ahora sí, puede traer opresión, ¿verdad? Para hacerle mal día, para que usted pase mal día. Pero nosotros hemos vencido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que tenemos a Jesucristo somos más que vencedores. La sangre de Cristo está sobre nosotros y Satanás no se puede acercar. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Y oremos porque tal vez hay hermanos y hermanas que se han descuidado en su comunión, ¿verdad? En su relación, y el diablo los está oprimiendo. Entonces, ¿verdad? Vamos a orar para que se ajusten y nos metamos en reconciliarnos con el Señor. Todos los días
es una oportunidad y aprovechémosla, hermanos. Ahí donde está, incline su rostro y hagamos esta oración. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias porque tu amor, tu misericordia se ha manifestado a mi vida hasta este día. Te pido perdón, te pido que me reconcilies contigo para hacer bien las cosas, para cuidar mi relación personal contigo. Amén. Y que sea lleno de tu Espíritu Santo, que mi nombre esté confirmado en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Gracias por ser mi Señor y mi suficiente Salvador. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Oramos por nuestros hermanos que han hecho esta oración en casa, en su auto, donde quiera que se encuentren, y aquellos que la recibirán en un momento, Padre, para que tú traigas paz, Señor, a sus mentes, a sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a partir de hoy, Señor, tengamos esa relación íntima, personal contigo. Produce el querer como el hacer en nuestros corazones, en nuestro espíritu, porque escrito está que no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Amén. De tal manera que podemos acercarnos a orar, a leer tu palabra, a relacionarnos contigo, porque escrito está, Señor, que tú exhibiste, Señor, a todos los principados, las potestades públicamente, y triunfaste sobre ellos y nos has hecho más que vencedores. Por eso declaramos que en este tiempo tu Espíritu Santo nos toma de la mano y nos lleva por caminos de justicia, de rectitud, por amor de tu nombre, a no apartarnos del camino y sobre todo a seguir anunciando que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Gracias, Señor. Declaramos que esta enseñanza se atesora en nuestros corazones y la ponemos en práctica. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.